Se rieron del padre destrozado en el momento en que entró tambaleándose a la sala de urgencias del Hospital General de la Ciudad de México, con la ropa arrugada y los ojos enrojecidos por lo que debieron ser horas de llanto. Un cirujano que alguna vez fue respetado, ahora reducido a una sombra temblorosa de lo que fue. Los murmullos comenzaron de inmediato entre el personal del hospital que lo reconoció. Es el doctor Ramírez, ¿puedes creerlo? El que perdió su licencia después de aquella negligencia médica. Su propia hija ni siquiera le habla. La enfermera en recepción apenas levantó la mirada de su computadora cuando él se acercó, su voz quebrándose al finalmente lograr hablar. «Mi hija, Sofía Ramírez, me llamaron. Por favor, ¿dónde está?» La desesperación en su voz quedó suspendida en el aire, pero la expresión de la enfermera permaneció fría, indiferencia profesional que apenas ocultaba lo que parecía ser un juicio silencioso. Después de todo, todos en este hospital conocían su historia, cómo Sofía había repudiado públicamente a su padre en el funeral de su madre apenas 3 meses atrás, gritando esas palabras devastadoras que habían resonado por todo el cementerio. «Para mí, estás muerto». ¿Le habrías mostrado compasión a este hombre caído o te habrías unido a quienes le daban la espalda en silenciosa condena? Cuéntanos en los comentarios. Pero nadie en esa estéril sala de espera podía imaginar lo que se desarrollaría en las próximas horas, cómo un padre considerado indigno por su propia hija haría un sacrificio que destrozaría todas las suposiciones. Si las historias de redención y del amor incondicional de un padre te conmueven profundamente, suscríbete ahora para más narrativas poderosas que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. El doctor Eduardo Ramírez había sido una vez el orgullo del Hospital General. Sus manos firmes habían salvado innumerables vidas en sus 20 años de carrera como cirujano cardiotorácico. Pero eso fue antes de aquella fatídica noche 16 meses atrás cuando su esposa, Mariana, había sido llevada de urgencia a su propio hospital. Antes de que violara todos los protocolos insistiendo en operarla él mismo. Antes de que sus manos, esas manos milagrosas, le fallaran cuando más importaba. Antes de que mirara a través de la mesa de operaciones a los ojos horrorizados de sus colegas mientras declaraban la hora de muerte de su esposa. La demanda por negligencia había sido inevitable. Sus colegas testificaron que el dolor había nublado su juicio, que nunca debieron permitirle entrar a ese quirófano. Su licencia médica fue suspendida indefinidamente. Pero Eduardo conocía la verdad que nunca pudo decir en voz alta, que había estado despierto por casi 48 horas antes del accidente de Mariana, habiendo realizado 3 cirugías de emergencia consecutivas. Que había sido demasiado arrogante para admitir que estaba exhausto para operar, que su orgullo le había costado la vida de su esposa. Nadie lo había juzgado más duramente que su hija de 19 años, Sofía. La que alguna vez fue la niña de papá, se había transformado de la noche a la mañana en una extraña ardiendo de rabia. Mientras Eduardo se sumergía en la depresión y el alcoholismo, Sofía se había entregado a sus estudios de medicina en la universidad, determinada a convertirse en la doctora que su padre había fracasado en ser. Su relación, ya tensa, se había roto completamente en el funeral de Mariana, donde el dolor crudo de Sofía había estallado en una condena pública. Ahora, sentado en la fría silla de plástico de la sala de espera, los eventos del último año daban vueltas en su mente como una pesadilla de la que no podía escapar. La llamada había llegado justo después de la medianoche. Sofía había sufrido un accidente automovilístico, múltiples lesiones, estado crítico. Necesitaba cirugía de emergencia. Aunque no habían hablado en meses, Eduardo seguía siendo su contacto de emergencia. La cruel broma del universo. ¿Doctor Ramírez? Una voz interrumpió sus pensamientos. Levantó la mirada para ver al doctor Mendoza, el actual jefe de cirugía cardiotorácica y alguna vez su amigo más cercano. El rostro del hombre era sombrío. Necesitamos hablar sobre Sofía. El diagnóstico golpeó como un golpe físico. Ruptura aórtica traumática, hemorragia interna masiva. Necesitaba cirugía inmediata, pero su tipo de sangre raro complicaba las cosas. El banco de sangre estaba críticamente bajo de suministros. Hay más, continuó el doctor Mendoza, su comportamiento profesional agrietándose ligeramente. El impacto causó un desgarro único en el tejido de su corazón. Es complejo. Solo he visto este tipo de lesión una vez antes. No necesitaba terminar la frase. Ambos conocían la verdad no dicha. Eduardo había sido pionero en la técnica para reparar este tipo específico de trauma cardíaco, una técnica que ningún otro cirujano del personal había realizado con éxito. ¿Cuáles son sus posibilidades?, susurró Eduardo, ya conociendo la respuesta. Sin el cirujano adecuado, menos del 30%. Con el suministro de sangre adecuado y las manos correctas, el doctor Mendoza lo miró directamente. Mucho mejores. Eduardo entendió inmediatamente lo que su antiguo colega estaba implicando. ¿Mi licencia?
Está suspendida, no revocada, y soy el jefe de cirugía enfrentando una situación de emergencia con una paciente cuya supervivencia depende de una técnica quirúrgica específica que solo un médico disponible ha dominado. Puedo autorizar privilegios de emergencia. La expresión del doctor Mendoza se endureció, pero ese no es el mayor problema ahora. Necesitamos un donante directo de sangre con su tipo, inmediatamente. Nuestro suministro no será suficiente para una cirugía tan compleja. Las manos de Eduardo temblaron. Soy compatible, compartimos el mismo tipo raro. Es por eso que Mariana y yo siempre supimos. Su voz se apagó. Siempre supieron que él podría salvar a su hija si alguna vez lo necesitaba. La cruel ironía no pasó desapercibida para él. La donación directa durante el procedimiento maximizaría nuestras posibilidades, confirmó el doctor Mendoza. Pero dada la cantidad que necesitará y su condición actual, debo advertirte, te pone en un riesgo significativo, niveles peligrosos de riesgo. Eduardo no dudó. Toma lo que necesite. 3 horas después, Eduardo Ramírez era simultáneamente paciente y cirujano en un procedimiento sin precedentes. Una línea directa conectaba padre e hija mientras su sangre fluía hacia las venas de ella, mientras sus manos trabajaban dentro de la cavidad torácica. La galería sobre el quirófano, normalmente reservada para estudiantes de medicina, estaba llena de personal del hospital presenciando algo que ninguno de ellos había visto antes. Un padre dando su fuerza vital a su hija mientras luchaba por reparar su corazón roto con lo último de sus fuerzas. Presión arterial cayendo en el donante, llamó una enfermera, su voz tensa con preocupación. Doctor Ramírez, necesitamos reducir la transfusión. No, la voz de Eduardo fue firme a pesar de su creciente mareo. Manténla abierta, flujo completo. Su visión se difuminó en los bordes mientras ataba otra sutura. ¿Cuántas unidades habían tomado? ¿4? ¿5? Había perdido la cuenta. La parte racional de su mente sabía que se estaba acercando a niveles críticos, pero el padre en él no le importaba. Eduardo, advirtió el doctor Mendoza desde el otro lado de la mesa, usando su nombre de pila por primera vez en más de un año. Te estás poniendo en riesgo de un paro cardíaco. Entonces prepárate para cambiar de lugar, respondió Eduardo sin levantar la mirada, su concentración completamente en la delicada reparación bajo sus dedos. Pero no hasta que termine esta anastomosis. Los minutos se extendieron en horas. Las manos de Eduardo permanecieron firmes, incluso cuando su propio corazón comenzó a luchar. El quirófano giraba a su alrededor, pero se negaba a detenerse, se negaba a fallar. No otra vez, no con Sofía. Cuando la sutura final fue colocada y el corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza por sí solo, Eduardo finalmente se permitió colapsar. ¿Arriesgarías tu vida por alguien que te ha rechazado tan completamente? ¿O la autoconservación ganaría? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Despertó 2 días después en una cama de hospital, intentando inmediatamente sentarse. Sofía, está despierta y estable. La voz vino del doctor Mendoza, quien estaba sentado en una silla junto a su cama. Gracias a ti. La expresión de su antiguo colega era una mezcla de admiración profesional y respeto personal. Casi mueres en esa mesa, Eduardo. Tuvimos que transfundirte inmediatamente después de la cirugía. Tu corazón se detuvo 2 veces. ¿Ella lo sabe?, preguntó Eduardo, su voz apenas por encima de un susurro. El doctor Mendoza dudó. Sí, lo sabe todo. Eduardo cerró los ojos, preparándose. Incluso si Sofía nunca volviera a hablarle, no importaba. Estaba viva. Eso era suficiente. ¿Papá? La voz desde la puerta lo congeló. Lentamente abrió los ojos para ver a Sofía en una silla de ruedas, un poste de suero a su lado, su rostro pálido pero sus ojos, tan parecidos a los de su madre, claros y enfocados en él. La enfermera dijo que no debería estar fuera de la cama, dijo, su voz pequeña, pero tenía que verte. El silencio entre ellos estaba cargado con un año de palabras no dichas, de dolor y rabia y arrepentimiento demasiado masivos para articular. ¿Dónde podrían comenzar? Sofía acercó su silla a la cama, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Me dijeron lo que hiciste, que operaste aunque tu licencia... Hizo una pausa, luchando con las palabras, que diste tanta sangre que pensaron que podrías morir. Eduardo no pudo hablar debido al nudo en su garganta. ¿Por qué?, finalmente preguntó Sofía, la única palabra conteniendo un universo de preguntas. Porque eres mi hija, respondió simplemente. Nunca hubo una elección que hacer.
Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Incluso después de lo que dije? ¿Después de cómo te traté? Nada de lo que pudieras decir o hacer haría que dejara de amarte, Sofía. Nada. La habitación del hospital a su alrededor se desvaneció mientras padre e hija realmente se veían el uno al otro por primera vez desde aquella terrible noche en el quirófano 16 meses atrás. El dolor seguía ahí. La ausencia de Mariana siempre sería una herida compartida, pero algo más estaba emergiendo de las ruinas de su relación. No el perdón, no todavía, pero posibilidad. Le extraño tanto, susurró Sofía, lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo sé, respondió Eduardo, sus propios ojos húmedos. Yo también, cada día. Te culpé porque era más fácil que aceptar que a veces. La voz de Sofía se quebró. A veces las personas simplemente mueren y no hay nada que nadie pueda hacer para evitarlo. Eduardo extendió su mano y después de un momento de vacilación, Sofía la tomó. Sus dedos se entrelazaron. Las manos del cirujano que habían fallado y tenido éxito. Las manos de la hija que habían alejado y ahora se acercaban. He estado tan enojada, admitió Sofía. Contigo, conmigo misma por estar enojada, con mamá por dejarnos. La ira es más fácil que el duelo, dijo Eduardo suavemente. Yo también he estado enojado. En las semanas que siguieron, la curación llegó en pequeños y dolorosos incrementos. Hubo conversaciones difíciles en habitaciones de hospital y más tarde en la sala del apartamento donde Eduardo vivía ahora, tan diferente de la casa familiar que habían vendido para pagar las cuentas. Hubo lágrimas y acusaciones, confesiones y disculpas. Eduardo se unió a un grupo de apoyo para profesionales médicos lidiando con pérdida y trauma. Sofía comenzó terapia para procesar su duelo. 2 meses después de la cirugía, Sofía apareció en el pequeño apartamento de Eduardo sin avisar, sosteniendo un sobre grueso en sus manos. Su padre abrió la puerta, la sorpresa evidente en su rostro. Habían estado reconstruyendo lentamente su relación, pero las visitas espontáneas aún eran territorio nuevo. «¿Sofía? ¿Está todo bien?» Ella asintió, su expresión ilegible. «¿Puedo pasar?» Eduardo se hizo a un lado, observando mientras su hija entraba al pequeño apartamento que había alquilado después de vender su casa familiar para pagar la colegiatura de ella y sus crecientes gastos legales. El espacio era escaso pero ordenado, muy lejos de la elegante residencia que alguna vez compartieron. Sofía se sentó en el gastado sofá, colocando el sobre en la mesa de café entre ellos. «He estado investigando», dijo en voz baja, «sobre el caso de mamá». Eduardo sintió que su pecho se tensaba. Habían discutido la muerte de Mariana en términos generales, pero nunca los detalles médicos. Esos habían permanecido demasiado dolorosos, demasiado crudos. Los registros del hospital, continuó Sofía, su voz firme. Las notas quirúrgicas, el testimonio de la audiencia por negligencia. Lo leí todo. «Sofía», comenzó Eduardo, inseguro. Ella levantó su mano. «No estoy aquí para reabrir viejas heridas, papá. Estoy aquí porque encontré algo». Deslizó el sobre hacia él. Mamá tenía un defecto cardíaco congénito que nadie detectó. Ni tú, ni su médico de cabecera. Nadie. El informe de la autopsia lo mencionó, pero estaba enterrado en los detalles técnicos. Le pedí a uno de mis profesores que lo revisara. Eduardo miró fijamente el sobre, temeroso de tener esperanza. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que su corazón iba a fallar eventualmente, papá. Incluso con una cirugía perfectamente ejecutada. Incluso si hubieras estado bien descansado y en tu mejor momento». Los ojos de Sofía brillaron. «No fue completamente tu culpa». El peso de esas palabras, palabras que nunca esperó escuchar, hizo que las piernas de Eduardo cedieran. Se hundió en la silla frente a ella. «Aún así, debí haber reconocido mis limitaciones. Debí haber dejado que alguien más operara». Sí, Sofía estuvo de acuerdo, sorprendiéndolo con su franqueza. «Ese fue tu error». Pero su muerte iba a suceder tarde o temprano, sin importar qué. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Ambos hemos estado castigándote por algo que no estaba completamente bajo tu control». Eduardo abrió el sobre con dedos temblorosos, escaneando las secciones resaltadas de los documentos médicos que su hija había compilado. La evidencia era clara, irrefutable. El corazón de Mariana había sido una bomba de tiempo desde su nacimiento. «¿Cómo conseguiste estos?», preguntó, atónito. «El doctor Mendoza ayudó», admitió Sofía. «Después de lo que hiciste por mí, dijo que era hora de que la verdad saliera a la luz». Se sentaron en silencio mientras las implicaciones los envolvían. No una absolución. La decisión de Eduardo de operar mientras estaba exhausto seguía siendo un grave error de juicio.
pero una redistribución de la carga que ambos habían estado llevando. He estado pensando en algo, Sofía dijo después de una larga pausa. El próximo semestre voy a especializarme en cirugía cardíaca, como tú. Eduardo la miró bruscamente. Sofía, no tienes que... Esto no se trata de culpa o expiación, lo interrumpió. Se trata de propósito. Ese día en el quirófano me salvaste no solo como mi padre, sino como cirujano. Eso importa. Tomó un respiro profundo. Y creo que tal vez podrías enseñarme. Mi licencia está suspendida, no revocada. Y el doctor Mendoza mencionó que podría haber un camino hacia adelante. La expresión de Sofía se suavizó. Dijo que lo que hiciste por mí ese día, la habilidad técnica, la innovación bajo presión, le recordó por qué alguna vez fuiste considerado el mejor en el campo. Eduardo sintió algo que no había experimentado en más de un año. Esperanza, frágil y tentativa, pero inconfundible. No sé si puedo volver a ser quien era, admitió. Sofía negó con la cabeza. No te estoy pidiendo que lo hagas. Esa persona, ese cirujano que puso el orgullo por encima de la precaución, cometió errores por los que todos hemos pagado. Ella extendió la mano a través de la mesa de café para tomar la suya. Pero el padre que estaba dispuesto a dar su vida por su hija, ese es alguien que quiero conocer mejor. 2 meses después, Eduardo se encontraba frente al hospital universitario, su corazón latiendo con aprensión. La junta médica había accedido a revisar su caso, en parte debido a la nueva evidencia sobre la condición de Mariana y en parte debido a sus heroicas acciones durante la cirugía de Sofía. La audiencia era hoy, y aunque no había garantías, existía la posibilidad de reincorporación, quizás inicialmente en capacidad docente o supervisada. ¿Nervioso?, preguntó Sofía, de pie junto a él vestida formalmente para la ocasión. Ya no era la adolescente enojada que lo había enfrentado en el funeral de su madre. Ahora era una joven estudiante de medicina con propósito, una que había encontrado un camino a través de su dolor. Aterrorizado, admitió Eduardo con una pequeña sonrisa. ¿Sabes qué me dijo mamá una vez?, Sofía preguntó, sorprendiéndolo. Rara vez mencionaba a Mariana sin que el dolor empañara su voz. Dijo que lo que hacía que fueras un gran cirujano no eran tus manos, sino tu corazón, que podías sentir el ritmo de la vida más profundamente que nadie que hubiera conocido. Eduardo contuvo la respiración, las palabras de su esposa atravesándolo como una corriente eléctrica. No entendí lo que quería decir hasta que leí los informes de tu cirugía. Mi cirugía, continuó Sofía. La forma en que innovaste bajo presión, cómo te adaptaste cuando los métodos tradicionales fallaron. No era solo técnica, era intuición, conexión. Ella lo miró a los ojos. Eso es lo que deberían ver hoy. No al cirujano que cometió un error, sino al sanador que nunca dejó de serlo. Se dirigieron juntos hacia la entrada, cada paso acercándolos a un futuro incierto. Eduardo se detuvo brevemente, mirando hacia el cielo azul de la Ciudad de México. En algún lugar, Mariana estaría observando, tal vez incluso sonriendo. No había garantía sobre lo que pasaría hoy, pero ya no estaba solo. Gracias, dijo simplemente a su hija. Sofía tomó su brazo. Somos familia, y la familia nunca se rinde. La audiencia duró 3 horas. Eduardo presentó su caso, respondió preguntas brutalmente honestas sobre sus errores y escuchó mientras Sofía y el doctor Mendoza testificaban sobre su extraordinaria intervención durante la emergencia. Cuando finalmente salieron de la sala, el sol estaba comenzando a ponerse, bañando la ciudad en tonos dorados. Sea cual sea el resultado, dijo Eduardo mientras caminaban hacia el estacionamiento, quiero que sepas algo. ¿Qué?, preguntó Sofía. Te quiero más que a mi propia vida. Siempre ha sido así, incluso cuando no podía demostrártelo. Eduardo miró las cicatrices que aún se estaban curando en sus muñecas, marcas de las vías intravenosas que habían llevado su sangre a su hija. Y quiero que sepas que aunque tu madre ya no esté con nosotros, lo que construimos como familia, tú, ella y yo, sigue vivo. En ti, en mí, en nosotros. Lo sé, papá, respondió Sofía, entrelazando su brazo con el de él mientras caminaban hacia un futuro incierto pero enfrentado juntos. Lo sé. El teléfono de Eduardo sonó. Era el doctor Mendoza, con la decisión de la junta médica. Mientras escuchaba, una lenta sonrisa comenzó a formarse en sus labios. ¿Papá? Sofía lo miró expectante. Eduardo guardó el teléfono, permitiéndose finalmente creer en los segundos actos. Vamos a casa, hija. Tenemos mucho trabajo por hacer. Nunca juzgues lo que hay en el corazón de una persona por los errores de su pasado.
Y nunca subestimes el poder sanador de un amor que persiste incluso cuando es rechazado. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para más historias poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.